Roma, la ciudad eterna, cayó en solo 3 días. Durante más de 1000 años, Roma había sido el centro del mundo. Un imperio que dominaba continentes, controlaba mares, imponía leyes, construía ciudades, carreteras, acueductos y ejércitos que parecían invencibles. Para los romanos, su ciudad no era solo una capital, era un símbolo. Era el orden frente al caos, la civilización frente a la barbarie, la eternidad frente al tiempo. Pero en agosto del año 410 después de Cristo, esa ilusión se rompió. Las puertas de Roma se abrieron y los guerreros godos entraron. No eran romanos, no eran ciudadanos del imperio. Eran el pueblo al que Roma había despreciado durante siglos, al que llamaban bárbaros, y ahora caminaban por las calles del corazón del mundo romano. Durante 3 días, Roma fue saqueada. No fue una destrucción total, pero el golpe fue devastador, no solo para la ciudad, sino para la mente del mundo antiguo. Porque si Roma podía caer, entonces nada era eterno. Pero esta historia no empieza en el año 410. Empieza siglos antes, en los bosques fríos del norte de Europa. Los godos eran un pueblo germánico, cuyo origen sigue siendo debatido por historiadores, pero muchas fuentes lo sitúan en el sur de Escandinavia, en regiones que hoy forman parte de Suecia. Desde allí, impulsados por el crecimiento de su población, la búsqueda de nuevas tierras y cambios climáticos, comenzaron una migración lenta pero constante hacia el sur y el este de Europa. No eran un ejército organizado. Eran clanes, familias, comunidades enteras, moviéndose con sus pertenencias, su ganado, sus creencias y sus líderes. Vivían en una sociedad basada en la lealtad personal, en alianzas entre familias, en el prestigio del guerrero y en la generosidad del líder que repartía botín y protección. Con el tiempo, estos clanes se unieron en confederaciones más grandes, y cuando comenzaron a interactuar con Roma, su estructura social se transformó, porque Roma no solo combatía a sus enemigos, Roma los absorbía. Muchos godos fueron contratados como mercenarios en el ejército romano. Aprendieron tácticas, disciplina, organización, logística y estrategia. Vieron cómo funcionaba el poder imperial desde dentro, y cuando regresaban a sus pueblos volvían con oro, experiencia militar y una visión completamente nueva del mundo. Sin darse cuenta, Roma estaba creando líderes bárbaros que pensaban como romanos, pero que no eran romanos. Durante el siglo III, el Imperio Romano entró en una profunda crisis. Guerras civiles, emperadores asesinados, inflación, colapso económico y fronteras desprotegidas. Era el momento perfecto para que los pueblos fronterizos atacaran. Los godos lanzaron incursiones en los Balcanes, Grecia y Asia Menor. No buscaban conquistar territorios, sino botín, esclavos y prestigio. Roma logró detenerlos en varias ocasiones, pero el mensaje era claro. El imperio ya no era invulnerable. Sin embargo, la relación entre Roma y los godos nunca fue solo guerra. Fue una mezcla peligrosa de conflicto, cooperación, traición y dependencia. Roma necesitaba soldados. Los godos necesitaban tierras y recursos. Era una alianza destinada a romperse. Y entonces apareció una fuerza que cambiaría todo. Los hunos. Jinetes nómadas que surgieron desde las estepas euroasiáticas como una tormenta. Derrotaban pueblos enteros, destruían reinos y provocaban migraciones masivas. Cuando los hunos avanzaron hacia Europa Oriental, los godos entraron en pánico. Su mundo se estaba derrumbando. Miles de ellos huyeron hacia el Imperio Romano, suplicando asilo. Querían cruzar el Danubio y establecerse dentro de las fronteras romanas. Querían seguridad, comida, un futuro. Roma aceptó, pero la corrupción y el abuso convirtieron esa promesa en una pesadilla. Para entender cómo los godos llegaron a poner de rodillas a Roma, hay que retroceder décadas antes del saqueo, mucho antes de Alarico, mucho antes del asedio, mucho antes del miedo. A finales del siglo IV, el mundo bárbaro estaba en crisis. Desde las profundidades de las estepas asiáticas apareció una fuerza imparable, los hunos. Jinetes rápidos, expertos en arcos, capaces de destruir pueblos enteros en cuestión de semanas. Su llegada fue como un terremoto humano. Reinos cayeron, tribus fueron sometidas, y los godos comprendieron que si no huían, serían exterminados. Así que miles de ellos se pusieron en marcha. No solo guerreros,
También mujeres, niños, ancianos, familias completas. Una nación entera en movimiento. Su destino era el Imperio Romano. En el año 376, los godos llegaron al Danubio y suplicaron al emperador Valente que los dejara cruzar la frontera. Prometieron lealtad, prometieron servir en el ejército, prometieron convertirse en súbditos del imperio. Roma aceptó, y ese fue uno de los errores más grandes de su historia. Los funcionarios romanos encargados de recibirlos eran corruptos. Vendían comida a precios absurdos, explotaban a los refugiados, separaban familias, abusaban de su poder. Muchos godos murieron de hambre dentro del propio imperio que debía protegerlos. Otros tuvieron que vender a sus hijos como esclavos para sobrevivir. La desesperación se transformó en rabia, y la rabia en rebelión. Los godos se levantaron en armas contra Roma. Saquearon ciudades, derrotaron ejércitos, demostraron que ya no eran simples tribus dispersas, sino una fuerza organizada y peligrosa. Valente decidió aplastarlos, reunió a su ejército oriental y marchó hacia la ciudad de Adrianópolis. No quiso esperar refuerzos. Quería la gloria para él solo. Quería demostrar que Roma seguía siendo invencible. Pero la historia tenía otros planes. La batalla de Adrianópolis fue uno de los mayores desastres militares del mundo antiguo. Las legiones romanas, símbolo del orden y la disciplina, fueron rodeadas, superadas y destruidas. El propio emperador Valente murió en el campo de batalla y su cuerpo jamás fue identificado con certeza. Por primera vez en siglos, un ejército bárbaro había derrotado a una fuerza imperial completa y había matado a un emperador romano en combate directo. El mundo quedó en shock. Las consecuencias fueron enormes. Roma ya no podía defender sus fronteras sin recurrir a los mismos pueblos que la estaban invadiendo. Así que hizo lo impensable. Permitió que los godos se asentaran dentro del imperio como federados, aliados militares a cambio de tierras y autonomía. En teoría eran súbditos de Roma. En la práctica, eran una nación dentro del imperio. Muchos nobles godos comenzaron a servir como generales romanos. Algunos alcanzaron cargos altísimos. Se mezclaron con la política, con el ejército, con la aristocracia, pero la tensión nunca desapareció. Roma necesitaba a los godos. Los godos desconfiaban de Roma. Era una alianza frágil, construida sobre traiciones pasadas y promesas incumplidas. En ese contexto nació una figura destinada a cambiarlo todo: Alarico. No se sabe exactamente dónde nació, pero creció en un mundo donde los godos ya no eran simples bárbaros, sino actores dentro del sistema romano. Luchó para el imperio, aprendió sus tácticas, conoció su política y comprendió algo fundamental. Roma estaba dividida, debilitada y llena de conflictos internos. Cuando el emperador Teodosio murió en el año 395, el imperio se dividió entre Oriente y Occidente. Dos cortes, dos emperadores, dos agendas políticas. Alarico vio una oportunidad. Reunió a los godos descontentos y comenzó una serie de campañas por los Balcanes y Grecia. No podía tomar Constantinopla, pero podía presionar, podía negociar, podía chantajear. Su objetivo no era destruir Roma, era obtener un lugar permanente para su pueblo dentro del imperio. Tierras, reconocimiento, seguridad. Pero Roma nunca confió en él del todo. Las intrigas políticas, las rivalidades entre generales, las luchas entre Oriente y Occidente hicieron que sus demandas fueran ignoradas o manipuladas, y cada promesa incumplida lo empujaba más hacia la confrontación directa. Roma estaba jugando con fuego, y Alarico estaba esperando el momento exacto para incendiarlo todo. Alarico había esperado, había negociado, había servido a Roma, pero Roma nunca le dio lo que prometía, así que decidió tomarlo por la fuerza. En el año 401 después de Cristo, Alarico cruzó los Alpes con su ejército godo e invadió Italia. No era una incursión más, era una declaración de intenciones. Por primera vez en siglos, un líder bárbaro marchaba directamente hacia el corazón del Imperio Romano de Occidente. Roma entró en pánico. El general encargado de detenerlo era Flavio Estilicón, uno de los hombres más poderosos del imperio. Irónicamente, también tenía origen bárbaro. Había sido criado en Roma, entrenado como romano y convertido en el principal defensor del imperio. Durante años, Estilicón logró frenar a Alarico. Hubo batallas,
retiradas estratégicas, negociaciones tensas. Ninguno podía destruir al otro. Era una guerra de desgaste político y militar. Roma, incapaz de derrotarlo por completo, optó por pagarle. En el año 407, Alarico exigió una suma gigantesca de oro para retirarse. Roma pagó, pero la aristocracia romana estaba furiosa. Veían a Estilicón como un traidor por negociar con los godos. Veían a Alarico como una humillación viviente, y entonces cometieron un error fatal. Convencieron al emperador Honorio de que Estilicón planeaba traicionarlo. El emperador ordenó su ejecución. El hombre que había salvado a Italia fue asesinado por su propio gobierno. Pero eso no fue lo peor. Tras su muerte, el régimen romano inició una purga. Miles de soldados godos que servían en el ejército romano fueron considerados sospechosos. Sus familias fueron asesinadas, sus bienes confiscados, sus hijos perseguidos. El mensaje era claro. Roma ya no confiaba en los godos. La consecuencia fue inmediata. Miles de guerreros godos desertaron del ejército romano y se unieron a Alarico. Lo que Roma pretendía como una purga preventiva se convirtió en el mayor refuerzo del ejército enemigo. Alarico no lo podía creer. Roma le había entregado, por pura paranoia política, el ejército que necesitaba. En el año 408, marchó directamente sobre Roma. La ciudad eterna nunca había visto algo así. No un saqueador lejano, no una incursión fronteriza, sino un ejército enemigo acampando frente a sus murallas. Alarico no atacó de inmediato. Sitió la ciudad, cortó las rutas de suministro, bloqueó el comercio, esperó. Dentro de Roma, el hambre comenzó a extenderse. Los precios se dispararon. La población entró en pánico. El Senado negociaba, conspiraba, dudaba. Durante 2 años, Roma vivió en tensión constante. Negociaciones fallidas, pagos, traiciones internas. Alarico quería tierras y reconocimiento oficial para su pueblo. Roma prometía, pero nunca cumplía del todo. La ciudad estaba dividida. El emperador Honorio se había refugiado en Rávena, lejos de Roma, protegido por pantanos y muros. La capital simbólica del imperio estaba abandonada por su propio emperador. Alarico lo entendió. Roma ya no era el centro del poder. Era solo un símbolo. Y los símbolos también podían caer. En el año 410, tras años de frustración y traiciones, Alarico decidió que la paciencia había terminado. Si Roma no le daba un lugar dentro del imperio, lo tomaría por la fuerza. Las murallas de la ciudad eterna estaban a punto de abrirse, y el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Las murallas de Roma se alzaban como lo habían hecho durante siglos, altas, imponentes, casi míticas. Pero en agosto del año 410 después de Cristo, esas murallas dejaron de significar protección. Durante 2 años, Roma había resistido el asedio de Alarico con negociaciones, sobornos y promesas vacías. Pero el hambre, la desesperación y las divisiones internas habían debilitado la ciudad desde dentro. Entonces, en la noche del 24 de agosto algo ocurrió. Las puertas se abrieron. Aún hoy los historiadores debaten cómo sucedió. Algunos dicen que esclavos godos dentro de la ciudad las abrieron. Otros hablan de traición interna. Otros de un acuerdo secreto. Pero el resultado fue el mismo. El ejército godo entró en Roma. Por primera vez en casi 800 años, un enemigo extranjero caminaba por las calles de la ciudad eterna. Las legiones romanas no estaban allí para detenerlos. El emperador no estaba allí para defenderla. El Senado no podía hacer nada. Roma estaba sola. Durante 3 días, los godos recorrieron la ciudad. Tomaron palacios, templos, villas, depósitos de oro acumulado durante siglos. Los romanos observaron cómo el mito de su invencibilidad se desmoronaba ante sus ojos. Pero este no fue un saqueo al estilo de las antiguas conquistas sangrientas. Alarico había dado órdenes claras: respetar las iglesias cristianas y evitar una destrucción innecesaria. No quería borrar Roma. Quería negociar desde una posición de fuerza. Aún así, el impacto fue devastador. Las familias aristocráticas huyeron. Las riquezas desaparecieron. Los símbolos del poder romano fueron humillados. Para el mundo antiguo esto fue un trauma. San Agustín escribiría más tarde sobre el shock espiritual que causó la caída de Roma. Muchos creían que el fin del mundo había llegado, porque Roma no era solo una ciudad, era una idea, era el orden del mundo. Y ahora esa idea había sido rota
por aquellos a quienes llamaban bárbaros. Alarico, sin embargo, no celebraba una victoria total. Para él, el saqueo era una herramienta política. Quería obligar al imperio a reconocer a su pueblo como una nación legítima dentro de sus fronteras, tierras para asentarse, seguridad para su gente, un futuro sin persecución. Pero el saqueo cambió todo. La aristocracia romana nunca lo perdonaría. Las negociaciones se volvieron imposibles. Alarico había cruzado un punto sin retorno y, paradójicamente, había destruido su propia oportunidad de integración pacífica. Poco después del saqueo, Alarico abandonó Roma y marchó hacia el sur de Italia. Su plan era cruzar hacia África, la región más rica del imperio, para presionar aún más a Roma. Pero el destino tenía otros planes. Antes de completar su campaña, Alarico murió repentinamente. Algunas fuentes hablan de enfermedad, otras de causas desconocidas. Su cuerpo fue enterrado en secreto, según la leyenda, bajo el lecho de un río para que nadie pudiera profanar su tumba. El hombre que había humillado a Roma murió sin ver cumplido su sueño. Pero el daño ya estaba hecho. El saqueo del 410 no destruyó el Imperio Romano de Occidente de inmediato, pero destruyó algo más importante: la ilusión de eternidad. Desde ese día, el mundo supo que Roma podía caer, y cuando un mito muere, la historia cambia para siempre. La muerte de Alarico no detuvo la marcha de los godos. Al contrario, fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Tras su fallecimiento, su cuñado Ataulfo tomó el liderazgo. Ya no se trataba solo de saquear. Los godos necesitaban un hogar permanente. Durante años, vagaron por Italia y la Galia negociando con Roma, luchando contra enemigos comunes y buscando un lugar donde asentarse sin ser perseguidos. Finalmente, Roma, debilitada y sin opciones, permitió que los visigodos se establecieran en el sur de la Galia. Allí nació uno de los primeros reinos bárbaros dentro del antiguo mundo romano. Con el tiempo, los visigodos expandieron su dominio hacia Hispania. Ciudades romanas se transformaron en capitales godas. Las leyes romanas se mezclaron con las tradiciones germánicas. La cultura romana no desapareció, se transformó. Mientras tanto, al este, otro grupo godo vivía una historia distinta. Los ostrogodos habían sido sometidos por los hunos durante décadas, pero tras la caída del Imperio Huno, se liberaron y emergieron bajo el liderazgo de Teodorico el Grande. Este rey ostrogodo no solo era un guerrero, sino un político brillante. Teodorico conquistó Italia y gobernó desde Rávena, manteniendo muchas instituciones romanas. Senadores romanos, leyes romanas, administración romana, pero con un rey godo en el trono. Era un mundo híbrido, ni completamente romano, ni completamente bárbaro. Era algo nuevo. Mientras tanto, el Imperio Romano de Occidente continuaba debilitándose. En el año 476, el último emperador romano occidental fue depuesto por un jefe germánico. El imperio que había dominado el mundo durante siglos desapareció formalmente, pero su herencia sobrevivió. Las carreteras, las ciudades, el latín, el derecho, la religión cristiana, la idea de un Estado centralizado, todo fue heredado y adaptado por los reinos germánicos. Los bárbaros no destruyeron Roma, la transformaron. El saqueo del 410 se convirtió en un símbolo, no del fin del mundo como muchos creyeron, sino del inicio de una nueva era, una Europa donde reyes germánicos gobernaban antiguos territorios romanos, donde la cultura romana convivía con tradiciones tribales, donde el poder ya no estaba en un emperador absoluto, sino en reinos fragmentados. Alarico, sin saberlo, había abierto la puerta a la Edad Media. Lo que comenzó como una migración desesperada se convirtió en la fundación de nuevas naciones. Lo que empezó como una rebelión se transformó en una nueva civilización. Roma ya no era eterna, pero su legado era inmortal. Los godos, aquellos a quienes Roma llamó bárbaros, se convirtieron en constructores de reinos, en legisladores, en reyes y en herederos de una civilización que alguna vez los despreciaba. El mundo antiguo había terminado y el mundo medieval estaba naciendo. El saqueo de Roma en el año 410 no fue el final del Imperio Romano, pero fue el final de una idea. Durante siglos, los romanos habían creído que su civilización era eterna, que su poder era incuestionable, que su ciudad era el centro del mundo. Y durante siglos tuvieron razón.
Pero la historia no se mueve por mitos, se mueve por decisiones humanas. Roma no cayó en una noche, no cayó por una invasión repentina, no cayó solo por los godos, cayó por sus divisiones internas, por su corrupción, por su incapacidad de integrar a quienes ya formaban parte de su mundo. Los godos no eran solo enemigos externos, habían sido soldados romanos, generales romanos, aliados romanos, refugiados dentro del imperio. Eran parte del sistema que Roma ya no supo controlar. Alarico no fue solo un conquistador, fue el síntoma de un imperio que había perdido la capacidad de cumplir sus promesas. Un líder que quiso un lugar dentro del orden romano y terminó destruyendo ese orden al no encontrarlo. El saqueo del 410 fue un golpe psicológico. Por primera vez, el mundo antiguo comprendió que incluso las civilizaciones más poderosas pueden caer, que ninguna ciudad es eterna, que ningún imperio es invulnerable. Pero también fue un nacimiento. De las ruinas de Roma surgieron los reinos germánicos. De la mezcla entre romanos y bárbaros nació la Europa medieval. De la caída del imperio surgieron nuevas culturas, nuevas leyes, nuevas naciones. La historia no es una línea recta, es una transformación constante. Roma enseñó a los godos a gobernar, a administrar, a legislar, y los godos heredaron y adaptaron esa herencia. No destruyeron Roma, la transformaron en algo nuevo. Hoy, miles de años después, seguimos caminando por carreteras romanas. Hablamos lenguas derivadas del latín. Vivimos en ciudades fundadas por el imperio. Seguimos usando conceptos legales creados por Roma. Roma cayó, pero nunca desapareció. Y esa es la paradoja de la historia. Los imperios mueren, pero sus ideas sobreviven. El saqueo del 410 nos recuerda algo inquietante y profundo. Las civilizaciones no mueren solo por enemigos externos, sino por sus propias contradicciones internas, por la incapacidad de adaptarse, por olvidar que el poder sin integración es frágil. Alarico, los godos, Roma, no fueron villanos ni héroes absolutos, fueron piezas de una transformación inevitable. La ciudad eterna cayó en 3 días, pero su legado sigue vivo 2000 años después. Y quizás esa sea la verdadera eternidad, no la de los imperios, sino la de las ideas que sobreviven a su caída. Roma cayó, los bárbaros heredaron su mundo, y de ese choque nació Europa. Porque la historia no la escriben los eternos, la escriben los que saben adaptarse.